noches, es un gusto estar con ustedes en arquitectura y urbanismo, por supuesto, gracias a Alpha Geomatics, topografía, geodesia y cartografía. Está con nosotros Edgar Granados, representante de Alpha Geomatics, a quien saludamos, y también Edgar Cabrera, de la Fundación Nacional de Arqueología. Y hoy tenemos un programa súper especial. Edgar, bienvenido. Gracias, muy amable. Hoy con dos Edgar va a estar complicado a ver a quién le apuntas. Sí. Voy a decir Edgar para que sea vos, porque es con D, y Edgar con la R. Allá. Edgar, ¿qué tal? Edgar Cabrera, de la Fundación Nacional de Arqueología. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues nosotros encantados porque hoy va a ser un programa tipo Indiana Jones, como yo les estaba diciendo, porque estamos hablando de aventura, arqueología, tesoros escondidos y este montón de cosas, así que bienvenidos. ¿Y cómo comenzamos a hablar de esto? De la tecnología LIDAR y el vestigio arqueológico que descubrieron. Bueno, vamos a ver, quizás vamos a partir de la base de que como hoy hay muchas técnicas de medición, ¿verdad? Lo que está hoy bastante pujante es la famosa tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR, para poner un poquito de contexto, son, en palabras sencillas, rayos láser que se disparan, pero la ventaja que hay es que en un disparo salen 30.000 rayos láser por segundo. Y entonces, producto de eso, de la cantidad enorme de rayos láser que se pueden disparar por segundo, resulta ser que logramos una ventaja competitiva que con otras tecnologías no tenemos, como es poder ver debajo de la cobertura arbórea. Es decir, en zonas que están densamente boscosas, por ejemplo, si nosotros voláramos un dron de fotogrametría, los resultados básicamente estarían vinculados a las copas de los árboles, pero no sabemos lo que hay debajo. Entonces resulta ser de que si nosotros cambiamos de tecnología y nos mudamos a tecnología LIDAR, lo que está pasando es que este aparato lanza 30.000 rayos láser por segundo, y de esos 30.000 rayos láser, algún porcentaje va a atravesar las hojas de los árboles. De ese porcentaje que atravesó las hojas de los árboles, algún porcentaje va a llegar al suelo como tal que hay debajo de los árboles, y de ese porcentaje que llegó al suelo, un porcentaje va a llegar de manera rebotada otra vez al aparato. Y entonces eso, por poco que sea, y yo siempre le pongo el siguiente ejemplo, un LIDAR dispara más o menos 30.000 puntos por segundo. Con un 5% de esos rayos láser que regrese, estamos hablando de más o menos unos 1.500 puntos, digamos, serían 1.500 puntos que regresan al aparato y que han tocado el suelo. Cuando ya esos rayos han tocado el suelo, nosotros tenemos información más allá de lo que las hojas de los árboles nos dejan ver. Y al poder llegar tan abajo, podemos descubrir cosas interesantes como la que traemos en este programa. Y que está realmente interesante, pero está con nosotros Edgar Cabrera de la Fundación Nacional de Arqueología, y indaguemos entonces cómo es que buscan a Edgar Granados y Alpha Geomatics para hacer esto. O sea, cómo descubrieron este lugar, y si se puede decir más o menos por dónde está. Sí, bueno, nosotros como Fundación Nacional de Arqueología hicimos en 2019, hicimos un estudio en el que incluimos un estudio LIDAR con la Universidad de Houston, y su programa de ENDCAM se llama, con sus siglas en inglés, ¿verdad? Y empezamos a mapear 3 sitios, Cihuatán, Las Marías en Quesaltepeque y parte de Guazapa. Pero esos 3 lugares, ¿cómo se identificaron? O sea, ¿cómo dijeron, yo creo que aquí, yo creo que allá y en este? ¿Cómo se identifica eso? Sí, eso se identifica desde el suelo, pues en prospección le llamamos, que es un como recorrido a pie. Ajá. Que uno va haciendo en diferentes sitios. Pero eso es porque tiene, o sea, algo de historia que dice que hubo algún asentamiento, o cómo es que comienzan esa investigación, o decir, mira, pues, es la experiencia. Primero que se reportan como hallazgos fortuitos, y uno va caminando y entonces empieza a encontrar estructuras que están, o juegos de pelota o pirámides, y así. Entonces
uno lo va anotando, y además el Ministerio de Cultura tiene como digamos un atlas en el Departamento de Arqueología, donde hay algunos sitios que ya están registrados. Por ejemplo, Las Marías y Cihuatán ya son sitios registrados. ¿La María dónde está? En Quesaltepeque. ¿Y ahí qué tipo de vestigio hay? Las Marías tiene como de estructuras, digamos, hablando de estructuras específicamente, tiene un juego de pelota, tiene una pirámide de buen tamaño, como unos 13 metros, similar a la que tiene Cihuatán. Y este de Las Marías. Y algo importante de Las Marías, tiene la única calzada que se conoce aquí en los sitios arqueológicos de El Salvador, una calzada como de 500 metros. ¿Y este lugar era como sitio de adoración No, sí, bueno, para hablar un poco de Las Marías tenemos que hablar de Cihuatán, que es el sitio que ha estado más investigado. Cihuatán, que ustedes administran, coadministramos con el Ministerio de Cultura y el Estado. Cihuatán es un sitio arqueológico aproximadamente del 1250, del 900 al 1200, que le llamamos el posclásico temprano. Entonces, Cihuatán es toda una gran ciudad que tenía hegemonía en varios sitios arqueológicos periféricos. Entre ellos está Las Marías, que es tan grande como Cihuatán o mucho más. ¿En serio? Sí, pero con menos el sitio está menos investigado que Cihuatán, y Cihuatán tiene como el 1% de investigado. Entonces los planos que existían de estos sitios eran planos hechos así como con cinta y plomada, ¿verdad? Y algunos levantamientos topográficos que se hicieron con estaciones totales en Cihuatán. Entonces era necesario como ya ir adelantando y creando más información. Y se decidió, y nos comunicamos después de ver algunos documentales que estaba realizando el doctor Fernández de ENCAM, unos documentales en Petén y en Guatemala y en México. Entonces nos comunicamos con ellos y decidimos hacer un estudio LIDAR en estos 3 sitios. Bueno, aquí estamos en Arquitectura y Urbanismo gracias a Alfa Geomatics. Estamos con Edgar Granados de Alfa Geomatics y además con Edgar Cabrera de la Fundación Nacional de Arqueología. Volvemos. Es el primero del primer bloque, ¿verdad? Este es el primerito. Ajá, cabal, vamos con la segunda parte del primero. Bien, entonces se utiliza la tecnología LIDAR para investigar desde el aire, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay realmente en el suelo? Sí, como lo explicaba el ingeniero Granado, el LIDAR son pulsos de láser que tiran un montón de pulsos en metros cuadrados. Entonces esto resulta que el retorno del láser al aparato es medido, y también el aparato cuenta con un GPS. El GPS le da unas medidas y el pulso láser le da otra. Esto le ayuda a generar una imagen 3D, por así decirlo, del suelo, del piso, por así decirlo. Con software especializado usted puede quitarle los puntos más cortos, digamos, de distancias más cortas que podrían representar, como bien decía el ingeniero, un árbol o algo, y así poco a poco va barriendo, por así decir, los puntos hasta que llega a solo los puntos que están en el piso. Edgar, pero cuando se acerca a la Fundación Nacional de Arqueología a solicitar este servicio de LIDAR, ¿cuál fue la reacción? Es que fue así. Yo estaba interesado en un curso de AutoCAD y fui y busqué allí a Alfa Geomatics, y allí empecé a aprender más de lo que podía. Más bien empecé a aprender AutoCAD y con el ingeniero platicamos un poco de LIDAR, todo, y él me comentaba que estaban en el proceso de implementar ya esta tecnología para varios usos. Y entonces empezamos a platicar con mi jefe, y él quería ir a hacer quería ver la viabilidad de un proyecto en Metapán, y fuimos. Nos comunicamos con el ingeniero Granados y su equipo, y fuimos a hacerlo.
Y Así entonces, fue. Edgar, ahí, fíjese Bueno, que ahí hay unas cosas que están escondidas, nos puede pasar No, el dron ahí, ¿cómo fue? a ver, yo creo que aquí lo importante es algo que yo ya he dicho algunas veces en este programa, o quizás diría son dos cosas. La primera es que lo importante es tener claros los fundamentos. En ese sentido, yo lo de las investigaciones arqueológicas utilizando tecnología LIDAR era algo que solo había estudiado de manera teórica en mi máster, pero digamos, lo estudiamos a un nivel de fundamento, ¿verdad? Así como explicaba Edgar Cabrera, el fundamento es un poco que tenés el montón de pulsos láser y los vas limpiando de a poco. Bien, me gustó la palabra que ocupó Edgar Cabrera, los vas como barriendo, ¿verdad? Vas barriendo, vas quitando el polvito, primero los árboles, luego los arbustos, luego la gramita, luego los matochos, ¿verdad? Y llegas al suelo, y ahí descubrís. Entonces, digamos, con base en, esa es como una primera idea, ¿verdad? O sea, tener claro los fundamentos, es decir, Edgar me dice, mire, ¿por qué no lo hacemos? Y yo, bueno, como bien dicen que dijo Roosevelt, si no sabes cómo hacer algo, tú di que sí y ponte inmediatamente a aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, con Fundar, llegamos a un acuerdo de, hagamos la prueba. Yo nunca lo he hecho de manera práctica, sé los fundamentos, pero nunca lo he hecho de manera práctica. Probemos, nada perdemos, ¿verdad? Y así fue como hicimos la prueba piloto de Metapan. Ahora, también es importante decir otra cosa que también yo he dicho en este programa, y es que desde el punto de vista de la topografía, la geodesia y la cartografía, tenemos la ventaja y la desventaja de que nosotros podemos mapear todo, pero no somos expertos en otra cosa que no sea mapeo. Entonces necesitamos de expertos como Edgar Cabrera, que ya te lo mencionaba. Quizás para mí, yo que voy caminando de repente en cualquier terreno, a mí me parece que ahí lo que hay es, qué sé yo, una piedra, ¿verdad? Pero para el ojo experto del arqueólogo comienza a ver y decir, esto no es normal, o sea, esto aquí. Y entonces es ahí donde hacemos esa sinergia de nosotros que sabemos mapear, más ellos que son los arqueólogos, que son los expertos. Y esto lo hemos visto varias veces en este programa. O sea, hemos platicado de muchos proyectos que hemos tenido en la oficina, en los cuales nosotros ponemos nuestro expertise, que es la parte de cartografía, la parte de mapeo, y hay un experto en un área específica que no, digamos, lo digo con mucho respeto, que no sabe mapear, pero nosotros no sabemos lo que él sabe, entonces hacemos sinergia y ahí es donde surgen estas cosas como las que estamos platicando el día de ahora. Y entonces, eso que está en Metapan, ¿cómo se descubre? O sea, como le explicaba al inicio, esto se puede ver con un sistema de prospección, se llama, que es básicamente caminar el terreno. O sea, lo que usted puede ver desde abajo son estructuras como una pirámide, estructuras que a veces son obvias. Pero ¿quién le dijo que fuera a caminar ahí? Pues como a veces lo reportan, digamos, los dueños de los terrenos, ellos conocen porque a veces se dedican a cultivar y todo eso, y andan cultivando y encuentran vasijas, encuentran obsidiana, encuentran materiales arqueológicos. Y también conocen, la gente en el campo conoce también un poco de las estructuras, de las pirámides y todo. Pero, eso bien. Pero qué interesante también que la persona habla y se comunica, mire, aquí hay alguna cosa que parece antigua o una construcción de este tipo, y que puedan ir ustedes a ver qué es lo que hay, porque quizás lo primero que hace la gente es hagámonos loco. Sí, ese es un problema que se da también, pero esto en Metapan básicamente fue basado en una amistad anteriormente que teníamos. Entonces esta persona se comunicó con nosotros y no fuimos a hacer un proyecto propiamente dicho, sino que fuimos a ver la vialidad de poder mapear, digamos. Sin embargo, los resultados pues arrojaron una plaza bonita, digamos, con estructura alrededor. Era como un centro ceremonioso, ¿verdad? Parecía algo así. Y entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, porque ya me indicó aquí Gatacho que tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Revelan arquitectura, cada curva, cada línea, cada detalle con láser escáner. Alfa Geomatics, especialistas certificados. Estamos de regreso. Alfa Geomatics es el patrocinador de arquitectura y urbanismo. Está el arqueólogo Edgar Cabrera con nosotros, de la Fundación Nacional de Arqueología, y por supuesto Edgar Granados. Entonces, para recapitular,
alguien dice que en Metapán hay algo. Ujú. Metapán está bien lejos de Cihuatán, ¿verdad? Sí, sí, Es otra cosa completamente diferente. Completamente. Entonces le llega a usted la información, miren, aquí creo que hay algo. Y entonces usted hace ese recorrido a pie. Fíjense que las distancias muchas veces no tienen que ver, que digamos si tienen que ver o no, Ujú. porque hay sitios arqueológicos que están lejos de Cihuatán que eran contemporáneos, por Ujú. ejemplo. Y lo que pasa es de que como para decidir de qué temporalidad es y todo esto hace falta un estudio. Y ahorita nada más no hay ningún estudio realizado, sino que estábamos en ese momento en proceso para ver la viabilidad de un proyecto. Ujú. Bueno, y entonces cuando llegan al lugar, tienen esta información de vestigio, inmediatamente se van a Alpha Geomatics para decir, miren, necesitamos ese dron Sí. y hay que hacer el pasón. Sí, o sea, Sí. es que sabíamos que Alpha Geomatic iban a traer ese dron. Ujú. Ujú. Entonces yo estuve en contacto con el ingeniero hasta que ya... ¿Y cómo se hace cómo se mapea eso? ¿Se va por sectores o cómo lo volaron? Bueno, Edgar? lo que sucede es que una de las ventajas que tenemos antiguamente, quizás para poner un poquito de contexto, los vuelos LIDAR para descubrimientos arqueológicos se hacían básicamente con avionetas, Ujú. ¿verdad? El estudio que se hizo en Cihuatán en 2019 En 2019 Sí, así sí, lo hicimos con avioneta. se hizo con avioneta. Entonces, pucha, antes tenías que tener la avioneta más el equipo para medir, ¿va? Y solo eso era un ojo de la cara o los dos. Ajá. Entonces, de un tiempo para acá, estamos hablando quizás como del año más o menos 2019 para acá, si no es que un poquito antes, hubo un desarrollo tecnológico en ya no necesariamente hacer LIDAR desde avionetas, sino que montar los sistemas LIDAR más pequeños en drones, por supuesto ya no para mapear áreas extensísimas como las que se pueden mapear con avioneta, pero bueno, para un área relativamente prudente pues se puede, ¿no? Y básicamente estos drones lo que hacen es justamente que se les programa un plan de vuelo. Aquí es donde viene la sinergia que mencionaba hace unos minutos. Fundar como especialistas arqueológicos, nos dicen, miren, esta es la zona que nosotros quisiéramos investigar, entonces ya nosotros venimos con nuestro expertise de cartografía y decimos, bueno, esta es la zona que vamos a delimitar, vamos a volar a cierta altura, ¿verdad? Porque entre más alto volés, menos densidad de puntos por metro cuadrado tenés. Ujú. Entonces ahí volamos, si no me equivoco, a 50 o 60 metros sobre el nivel de suelo, no sobre el nivel del mar, sino que sobre el nivel del suelo del Sí. que despega el dron. Y eso supusimos que nos iba a dar una densidad de puntos tal, queríamos, digamos, apostarle a la segura, y lo que hicimos fue generar una densidad de puntos relativamente alta, por aquello de mejor que sobre y no que falte. Ujú. Entonces, los programas con los que se planifican los planes de vuelo de los drones, teniendo el modelo del dron y teniendo el modelo del aparato LIDAR, ellos en automático hacen cálculos y dicen, volando a 50 metros vas a tener, qué sé yo, 20 puntos por metro cuadrado, ¿verdad? Volando a 60 vas a tener 15 puntos por metro cuadrado. Entonces vamos jugando con las alturas del vuelo para, digamos, tener una densidad de puntos por metro cuadrado relativamente aceptable, e incluso más, porque por lo que te digo, no que mejor que sobre y no que falte. Y básicamente ahí se diseña el vuelo, que luego se le carga al dron, ¿verdad? Vía conexión remota y utilizando el GPS que mencionaba Edgar Cabrera. Entonces ya una vez el dron está en vuelo, ya dice, yo tengo que ir primero aquí, luego tengo que ir luego allá, luego tengo que ir acá, luego tengo que ir acá, y básicamente hace un barrido de la zona, ¿verdad? Como que si estuviera arándola, Ujú. solo que está volando, ¿verdad? Ujú. Y entonces ahí están trabajando desde el punto de vista tecnológico 3 sistemas. El sistema GPS, que le dice al dron para dónde ir, y que además el dron está guardando esa información de GPS, porque en el momento en el que él dispara y recibe la información de regreso, él tiene que básicamente ponerle la etiqueta de coordenadas a cada uno de esos puntos. Ese, digamos, es el segundo sistema, el sistema LIDAR, que el sistema está disparando muy a su bola. El sistema básicamente no sabe por dónde va. Él simplemente sabe que tiene que disparar. Entonces dentro del dron se da una magia donde se integra la información que se dispara más la información de posición,
Y hay un tercer sistema que es un poquito más complejo de explicar, que se llaman sistemas inerciales de movimiento. Nosotros suponemos que cuando el dron vuela, el dron va así, vea, planito y a la misma altura y todo lo demás, pero lo cierto es, y me acuerdo que ese día que volamos había ráfagas de viento bastante fuertes que desestabilizan al dron. O sea, tal vez no a nivel de botarlo, pero de que lo mueven, lo mueven. Entonces los sistemas inerciales de movimiento lo que hacen es registrar esos movimientos que tiene el dron mientras va volando, como cuando, para explicar un sistema inercial de movimiento, yo siempre digo que es como cuando vamos en el bus o en el carro y vamos dormidos, digamos, pero nosotros sentimos cuando el bus da vueltas, cuando se detiene, cuando pasa por un bache, sin ni siquiera ver. O sea, nosotros tenemos sistemas inerciales de forma natural. Pues lo mismo el dron. Si de repente viene una ráfaga de viento y eso desestabiliza el dron, entonces el dron registra eso para corregir la información que le está llegando del líder y decir, cuando pasó esto se me movió un poco la cosa, ¿va? Entonces tengo que corregir en función de ese movimiento que percibí mientras iba volando. Y ese barrido, como ¿cuántos metros cuadrados o kilómetros cuadrados se hace? Y el recorrido del dron es un recorrido despacio o lo hace un poco rápido. Bueno, este dron que tenemos en particular vuela a más o menos, pensemos, unos 40 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea, a esa velocidad puede hacer los recorridos sí, sin ningún problema. Sí, correcto. Y ¿cómo se llama? ¿Qué me preguntabas? Perdón, ¿Qué el área? El área, sí, perdón. Básicamente podemos cubrir unas, pienso yo, en números redondos, unas 25 manzanas, más o menos, en más o menos una media hora. ¿Qué? Sí, o sea, aquí son números redondos, aquí afectan un montón de cosas, Sí. La altura del vuelo, el viento. Pero por ahí anda sí, la cosa. Sí, correcto. Como dicen ni vos ni yo, 20 manzanas por lo menos en la tabla. No, pues sí. No es fácil. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando vengamos hablamos del descubrimiento. Eleva la precisión de tus proyectos con nuestra tecnología Drone LiDAR. Alpha Geomatics, especialistas certificados. Estamos de regreso, Alpha Geomatics, gracias a su patrocinio. Usted escucha Arquitectura y Urbanismo. Bueno, entonces estamos llegando a la parte del descubrimiento. Se hace el barrido y toda la cosa, se limpia todo, o sea, se hace el barrido, se limpian las coordenadas que no sirven y de repente, ¡pum!, ahí estaba la cosa. ¿Cómo fue eso? Arqueólogo Edgar Cabrera, por favor. Bueno, sí, para entender más o menos cómo fue, primero recopilamos los datos. Y luego, después de recopilar los datos, estos datos se procesan en un software específico. Ya en el software específico, entonces se crean modelos de Elevaciones. Modelos de elevaciones. Entonces, con esos modelos ya uno puede ir quitando los puntos que no va a necesitar para que peguen solo los puntos del suelo, y allí van apareciendo las estructuras, digamos, pirámides o pequeñas plataformas. ¿Y qué sensación da en lo personal y profesional que después de limpiar el LiDAR y toda la cosa de ahí hay algo? Pues estos modelos no es que van a aparecer así, como que son fotos. No es render el asunto, pero Sí, no es render, sino que van como representados en colores, digamos. Y eso poco a poco se elevan hacia la vista. Pero usted sabe que eso, o sea, Sí, sabe claro, que ahí hay algo. es que Esa sensación. Es que se notan. ¿Y O qué sea, sensación le da a usted un descubrimiento? Usted con esos resultados, digamos, usted puede medir una altura de una pirámide, usted puede medir la longitud de una plataforma, la altura incluso de una plataforma tan pequeña como de menos de medio metro, y aparece. Ok, entonces este descubrimiento en Metapán es un descubrimiento importante y lo podríamos comparar con ¿cuál? ¿Con qué? Aquí en El Salvador, ¿no? O sea, sí es importante, pero no es un descubrimiento, digamos, que nosotros hayamos tenido. El descubrimiento y los resultados sí, porque nadie lo ha mapeado con LiDAR, pero el sitio ya estaba, pues ya era conocido. Ya era conocido. Ya era conocido. Okay, pero ahora lo que hay que hacer es el estudio para sacar la historia de ahí. Pues eso va a depender, porque todavía estamos en proceso para hacer un estudio propiamente dicho se necesitan una serie de permisos del Estado, de los dueños del terreno y todo eso. Pero eso está encaminado. No, lo que nosotros hicimos nada más fue una previa, digamos, para ver la viabilidad de un proyecto.
¿Y cómo le ve la posibilidad de desarrollar? Pues lo vemos muy interesante. Lo vemos muy interesante para desarrollarlo. Qué increíble. Lo que hace falta también en estos casos, porque son fondos, ¿verdad? Pues sí, Son- es que eso, la son arqueología es estudios caro, caros. ¿verdad? Sí, es caro. Mire, ¿y por qué los vestigios arqueológicos siempre los cubre la tierra? Sí, esto se debe a varios procesos. Ujú. Esto se llama procesos de erosión. Entonces, eso va a depender también de qué tan profundo estén. Por ejemplo, hay procesos naturales como una erupción volcánica, por ejemplo, que cae la ceniza y se entierran así. Y quedan bajo la ceniza volcánica y luego se crea suelo y así van quedando las capas. Y eso va cubriendo eso la se llama la estructura. estratigrafía. Eso lo cubre, puede cubrirlo en un mes. ¿Ah, La sí? estructura de una erupción volcánica, pues. Bueno, pero Teotihuacán en México era, las fotos originales de la pirámide del Sol parecía una montaña. Sí, pero estos son otros tipos de procesos, no son vaya, para ponerle un caso, para Joya de Serén, por Ajá. ejemplo. Joya de Serén fue sepultada por un volcán Cabal. y Cihuatán no. Entonces usted encuentra Cihuatán que está casi a la superficie y está nada más con una capa pequeña de suelo. Una capa pequeña de suelo que se ha ido acumulando por procesos de erosión. Pero era más fácil de ver, quizás, o de distinguir. Sí. ¿Y Tazumal? Tazumal igual está solo en procesos de erosión. Pero pero el descubrimiento era como una montañita que estaba Sí, ahí. o sea, incluso hasta hace poco, nosotros en 2017 empezamos la restauración de la pirámide principal en Cihuatán. Ujú. Y cuando usted llegaba veía como un cerrito nada más, Ujú. solo un cerrito. Igual Casablanca, quizás. Lo ¿verdad? único que sí lo manteníamos, que no tuviera, digamos, árboles o algo, ¿verdad? Que le fuera a crecer. Ujú. Pero sí veía como un cerrito de grama. nada Y más. estos sitios arqueológicos, Edgar, tienen una energía especial, usted podría decir. No, yo no podría decir eso. ¿Qué siente cuando está en estos sitios milenarios de la cultura nuestra de miles de años? Pues la emoción del descubrimiento. Nada más. Sí. No hay nada o sea, una cosa que mística ahí, que usted sienta un No. poder especial de la noche o de la naturaleza. No. Yo solo recojo las piedras. dice. Bueno, qué programa más bonito e interesante. No podemos conocer más por el momento de nada, ¿verdad? Es como medio secretón. Pues es importante mantener los sitios así Ujú. ¿cómo se llama? Discretamente su ubicación, porque esto ayuda a que sean protegidos, porque mucha gente puede llegar a los sitios si se hacen públicos, llegar y pues saquear, ¿verdad? Ujú. Y estos lugares siempre, o sea, quizás no es que vamos a encontrar vasijas de oro y no sé qué, no sé cuánto, pero Aquí en El Salvador, creo que aparte de un cascabel que se encontró en Santa Ana, no se ha encontrado oro, al menos en los prehispánicos. Pero sí, vasijas y todo este tipo de Vasijas, utensilios. sí, sí. el tipo de valor que tienen estos artefactos son más que todo culturales. Ujú. Y las pirámides de Cihuatán, por ejemplo, tenían algún tipo de color o pigmento. Sí, nosotros hemos encontrado en el bareque quemado, hemos encontrado un color rojo. Rojo y también tenía un estucado como de concha y que posiblemente ha sido rojo y blanco. Quiere decir que esas estructuras en su apogeo eran realmente preciosas. Eran bonitas porque imagínense el tipo de cal que se obtenía para el repello de la pirámide principal era extraída de los manglares, era de cal hecha de concha. Lejos de ahí, ¿verdad? Lejos de ahí, supongo que debe haber sido como alguna especie de tributo que han de haber exigido. Entonces, cuando usted este es un proceso como químico, cuando se quema la concha y luego la mete en agua, crea como una pasta, pero no una pasta fina, sino que quedan algunos como fragmentos de nácar, Ujú. digamos, que esto se aplicaba como repello en toda la pirámide. Entonces era un blanco con destellos nácar. Qué increíble. Esto se ha haber visto muy bonito y con un toque de rojo en la estructura. No, hombre.
O sea, Bueno, precioso. si usted necesita dron con LIDAR, aquí está Edgar Granados. Y si quiere ir a visitar Cihuatán, aquí está Edgar Cabrera, que nos va a decir cómo hacer. Con mucho gusto. Sí. A ver, ¿cómo llegamos a Cihuatán? ¿Cómo son los horarios ahí? ¿Cómo está toda la cosa? El Parque Arqueológico Cihuatán cuesta $1 la entrada para los nacionales. Ujú. Si usted es de Aguilares, no paga. Y menores de 12 años y mayores de 60 tampoco pagan. Está abierto de martes a domingo. Es kilómetro 36,5, carretera Troncal del Norte, unos 2 kilómetros adelantito de Aguilares. Okay. La ruta de bus es la 125, la que va para Chalate, y la especial lo deja enfrente. Va. Camina 900 metros Y de dice, calle, completamente vigilado. ¿hay tour guiado? Hay tour guiado, hay 2 guías que están ahí a la orden para que el que quiera ir. Y Y no tiene ningún costo. Ay, qué bueno. Y hay un museo y también hay una tiendita por si Tenemos quiere. un museo interpretativo, no contamos con piezas por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Ujú. Pero hay con 13 paneles que van explicando más o menos lo que necesita. Y sí tenemos un cafetín donde puede comprar agua y algunos snacks saludables. Por supuesto. Como el místico lugar Sí, sí, sí. que usted no siente nada. Bueno, Edgar Cabrera, muchísimas gracias por la visita y por esta gran noticia de descubrimientos arqueológicos, porque realmente El Salvador es rico en esto. Lo que pasa es que no los conocemos. Sí, sí, son más de 1500 sitios registrados. Y yo pensaba que eran 600. Sí, son más de 1500 sitios registrados. No, hombre. Increíble. Edgar Granado, gracias por traernos este programa hoy. Es un regalo espectacular para este programa de arquitectura y urbanismo, porque no hay arquitecto, creo yo, que no le apasione también la arqueología. Bueno, pues nada, yo creo que tenemos siempre un par de cosas que contar de lo que hacemos en la oficina, siempre lo he dicho, y esa fue la misión desde que nació Alpha Geomatics hace casi 10 años ya. O sea, no ser una empresa de topografía cualquiera, ¿verdad? Nosotros somos una empresa consultora y nos sentimos muy orgullosos de eso porque sabemos lo que hacemos y estamos a un nivel de proyecto como este y otros más que vamos a ir contando de a poco, pues, Por ¿verdad? supuesto. Y busque a la Fundación Nacional de Arqueología en todas las redes sociales que ya han de estar, ¿verdad? Sí, así es, tenemos en Facebook también como la página Cihuatán, Fundar en Facebook también, y tenemos la página www.fundar.org. Genial, muy bien. El Salvador es arqueología, El Salvador es realmente historia. Gracias, hasta la próxima.